Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este lunes 12 de septiembre de 2022. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, encontramos en este relato que nos presenta San Lucas de una manera magistral una de las personas con una fe digna de alabarse, digna de admirarse, como hace el mismo Señor Jesús. Y no es precisamente un judío, un israelita, una persona del pueblo elegido de Dios, sino un romano. Recordemos que Roma era la potencia dominante. Los romanos en general, pues eran despreciados por los judíos, precisamente por ser los opresores y porque todos esos impuestos que ellos pagaban pues iban a parar en manos de los romanos. Sin embargo, había por supuesto entre ellos gente muy valiosa, gente muy grande y con una fe digna de admirarse, como hemos escuchado en este hermoso pasaje que nos presenta San Lucas. Era pues un oficial romano que tenía por supuesto un cargo importante. Aquí se manifiesta ya un rasgo grande de este personaje. Primero, eso, que tenía un cargo muy importante, no era pues cualquier empleadillo por ahí, sino un oficial que tenía pues a su mando muchos soldados, muchas otras personas. Lo que pide ni siquiera es algo para él, es en favor de un criado. Recordemos también que en ese tiempo la esclavitud era algo, pues algo normal, algo permitido, en lo que no se veía ninguna falta, ningún atropello a los derechos humanos, no era algo normal pues. Entonces, pues aquel criado seguramente debe haber sido un esclavo. Sin embargo, esto habla del gran corazón del oficial romano. Se preocupa por la suerte de su criado. Y es precisamente por lo que manda, porque como él dice claramente, él no se siente digno de ir ante Jesús. No es que no quiera ir, no, todo lo contrario. O sea, su condición de romano, de pecador,
pues le hace sentirse indigno para acercarse a Jesús a pedirle este favor. Por eso se hace ayudar de aquellos ancianos de los judíos que pues interceden por él. También aquí vemos esa intercesión, esa mediación de aquellos, muy valiosa, ¿verdad? Que hasta podemos decir, como se dice corrientemente, le echaron flores a aquel hombre, le dicen a Jesús, pues merece que le hagas ese favor, ha sido muy bueno con nosotros, hasta ha construido una sinagoga, así como diciéndole a Jesús, pues tienes que atenderlo, ¿verdad? Se lo ha ganado. Entonces vamos a ver la respuesta de este hombre. Cuando Jesús se encaminaba hacia su casa, y repito, no es que él no quisiera que Jesús fuera a su casa, al contrario, pero él no se siente digno y por eso le envía a aquellos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Otra manifestación de la humildad de aquel hombre y de esa fe tan grande que tenía. Por eso es que la iglesia en la liturgia ha tomado esas palabras que repetimos antes de recibir la Sagrada Comunión. Estas mismas palabras que aquel oficial romano dijo refiriéndose a Jesús, dirigiéndose pues a él, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y luego, pues aquí hace ya, podemos decir, la confesión mayor de esa fe. Yo soy un subalterno, sí, es decir, tengo una autoridad sobre mí, pero también soy autoridad para muchos. De tal manera que cuando ordeno alguna cosa, pues aquello se hace. ¿Por qué? Porque tengo autoridad y tengo mando sobre esas personas. ¿Qué le está diciendo con esto a Jesús? Así como yo tengo autoridad sobre las personas que mando, tú siendo Dios tienes autoridad sobre todas las cosas, incluso sobre las enfermedades. Eso es lo que el hombre está confesando. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. Tú lo puedes absolutamente todo. Y esa confesión, pues es la que deja admirado al Señor. ¿Y cómo negarle aquel favor que pedía? Recordemos que la fe es una cosa indispensable para que Jesús haga un milagro, y este hombre pues está manifestando una fe maravillosa, al grado de que Jesús dice, ni en Israel he hallado una fe tan grande. Hermanos, recordemos que la fe es un regalo de Dios que desde el bautismo Él nos ha hecho. Cuando recibimos ese sacramento, recibimos también la semilla de la fe, que en aquel momento nuestros padres y padrinos debieron haber cultivado, y cuando vamos creciendo, pues ya cada uno somos responsables de acrecentar y cultivar esa fe. Por eso en este día pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Hagamos también nuestra confesión como la hizo aquel hombre, diciéndole a Jesús, Señor, pues tú lo puedes absolutamente todo. No somos dignos de que tú nos bendigas, pero te pedimos pues que aumentes nuestra fe.